Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta décima sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Les estoy dejando grabada esta sesión ya que el lunes se me complica mucho estar con ustedes, perdón, ya que salgo fuera de la ciudad y tal vez no pueda estar en el horario que regularmente hacemos las sesiones los lunes a las de 3:30 a 4:30. Pero bueno, aquí está la grabación para que ustedes puedan ver las indicaciones de esta semana. Eh, Antes que nada, les quiero mencionar una situación que nos surgió hace días y fue la indicación de nuestros supervisores que no habrá evidencia de puntos extras en el video del curso de teoría del Estado y en todas las demás. O sea, no hay, eh, vaya, nos dio la indicación que no, en este tetramestre no iba a haber esta actividad, sino tan solo la de regularización, que es la de las preguntas. Esa sí está abierta y está disponible para que ustedes la puedan hacer. Ok, cualquier duda que tengan sobre esto, pues ahí me mandan un mensajito que sinceramente no es cuestión mía, sino es una indicación de nuestros supervisores y pues es ahora sí que para todos. Bueno, aclarando esta duda para que no tengan ahí de que si no la pueden ustedes anexar, digo, a mí yo les había dicho semanas antes que lo hicieran, que utilizaran toda su imaginación, me imagino que alguno de ustedes ya estaba tal vez motivado. Discúlpenme sinceramente, en lo personal yo les pido mil disculpas. No es una cuestión de su servidor, sino es una cuestión de dirección académica. Y pues bueno, uno como tal, pues tiene que llevar a cabo esta indicación. Bueno, aclarando este detallito, iniciamos en esta sesión 10, que son los elementos anteriores y los constitutivos del Estado. El objeto de esta sesión es identificar los elementos anteriores a la existencia del Estado como tal y distinguir los elementos constitutivos y los caracteres esenciales del Estado. Aquí estaremos viendo dos capítulos, estaremos también englobando dos capítulos, es 9 y 10 del texto ahí del maestro Juárez Jonapa. Eh, Estamos llevando a cabo esta sesión, bueno, es el domingo, mediodía, pero ustedes ya la estarán viendo toda la próxima semana. Eh, Damos clic ahí en el apartado del cuestionario, es sumamente similar a los anteriores, les aparecerán 10 preguntitas, perdón, 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Lean bien las preguntas y también lean muy bien las respuestas para que no se confundan. Sí hay ahí ciertas confusiones ahí de algunas preguntitas, me lo han hecho saber, pero nada más les pido, lean tranquilamente, vean, pueden revisar bien el texto, lean su texto, dense en cuenta que es la respuesta correcta y ya, señalan. Tenemos suficiente tiempo, tenemos hasta 90 minutos y 3 intentos, ¿no? De cada uno de ellos. Diga, con 90 minutos cada uno de ellos. Como les mencionaba, esta actividad vendrá a la unidad 9 y la unidad 10, los elementos anteriores al Estado y los elementos constitutivos del Estado, que se encuentran en las páginas 199 a la 235 del libro de Teoría del Estado del autor Francisco Javier Juárez Conapa, que se encuentra ahí en el apartado de recursos. Y bueno, extingan todo el tiempo, no se estresen, digo, hay mucho, tomen su debido tiempo, ya les digo, aquí tienen 90 minutos con 3 intentos. Y bueno, se cerrará, o tiene como fecha límite el lunes 24 de marzo, próximo lunes 24 de marzo estará cerrada ya esta actividad. Eh, bueno, eh, si tienen ahí algún detalle que me puedan, digo, ahí ya saben, siempre está el botón de contacta tu tutor en donde me pueden mandar
algún mensajito sobre algún intento que hicieron y que no pudieron concluirlo o que alguna circunstancia sobre la actividad. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre los elementos de constitutivos, los anteriores y los que constituyen al Estado. Aquí estamos. Estaremos hablando ahí de varios autores, ¿no? Son como ya lo hemos estado viendo, eh, son muchos autores que nos dan sus puntos de vista, ¿no? Y sus tendencias. Más adelante estaremos ya viendo la soberanía y la organización del Estado y por último la formación y modificación y extinción de los estados. Ya vamos a ver si que en línea recta hacia la final. Bueno, vamos a platicar un poquito de los elementos anteriores al Estado. También estaremos así que retomando también los sesiones anteriores en estas mismas definiciones que estaremos haciendo. Eh, el Estado en sí suele analizarse a través de sus elementos esenciales, ¿no? Que para un importante sector de la doctrina de los autores son la población, el territorio, el derecho y fines políticos. O en sí, esa es mm, una para ciertos autores esos son los elementos primordiales, mientras que la parte dogmática selecciona, sin embargo, solamente tres, o sea, el territorio, la población y el gobierno, eh, que mantiene ahí su soberanía como tal. Esos son los elementos que podemos estar mencionando, eh, pero como elementos anteriores, digo, del sí del Estado. Los elementos anteriores, ahora sí entraremos, nos explica aquí el autor eh, que los elementos constitutivos del Estado, a diferencia entre aquellos que son anteriores a su formación, de los que lo determinan, se centran más que todo en el elemento humano y la importancia y sus características. Ahí nos señalan ahí ciertos autores, como David, define al Estado como una agrupación política por excelencia. También distingue entre elementos anteriores y también determina y en los determinantes, perdón, del Estado. Los elementos anteriores del Estado es el elemento humano y el territorio como tales. O sea, son los elementos que ahí nos señala David. Y bueno, el elemento humano, un grupo de hombres racionales y libres que forman la base del Estado. Aunque son individuos distintos, su valor ante el Estado es el mismo. Ese es el elemento humano. Mientras que el territorio, pues bueno, es el espacio donde los hombres, donde estos individuos se agrupan políticamente para formar el Estado. Es el territorio, ahora sí que el espacio en donde pues estos hombres se agrupan. Estos son los dos elementos anteriores. Y el de elemento determinante o constitutivos, lo llama ahí también David, el poder político soberano, el orden jurídico creado por ese poder, finalidad o teología del Estado, ¿no? Que buscan el bien público temporal, este gobierno que en sí. Ese es el elemento determinante o que lo constituye como tal. Mientras que para Gropali señala la discrepancia en la doctrina sobre los elementos del Estado y menciona ahí la doctrina clásica de los tres elementos, pueblo, territorio y soberanía. Eh, es el que ya Gropali le da esta más definición. Otros autores añaden también el fin como el elemento unificador en sí de estos elementos, pueblo, territorio, soberanía y el fin, el elemento, el bien, buscar el bien común, vaya.
Eh, y Porrúa Pérez nos señala también que además de estos, de los elementos de Gropali, considera esencial el orden jurídico para Porrúa Pérez. Enfatiza la importancia del estudiar al hombre como un agente creador del Estado. Para poder comprender la naturaleza del Estado, se debe de comprender la naturaleza del hombre. Así nos lo señala. Y el análisis del hombre es la base para la teoría del Estado. Eh, este autor español, Francisco Porra Pérez. Y bueno, en sí las características de este elemento humano es la diversidad del individuo, para, pero igual del valor ante el Estado. O sea, muchos individuos, pero somos todos iguales ante el Estado en sí. La base fundamental para la creación y la comprensión del Estado es el elemento humano. Y su estudio es esencial para entender la naturaleza del Estado. En resumen, el texto destaca la importancia de este elemento humano como base fundamental del Estado y como su estudio es parte esencial de la teoría del Estado. Además, se presentan las diferentes perspectivas de autores como Davín, Gropali y Porrúa Pérez sobre estos elementos constitutivos, como ya lo vimos hace un momento. Autores muy célebres y muy importantes para esta doctrina de la teoría del Estado. Más adelante nos habla sobre la persona humana, en el 2.9, 9.2. Nos habla sobre, el texto explora el concepto de persona humana, sus características y sus clasificaciones, siguiendo principalmente la doctrina de Ismael Quiles y las ideas de William James. Mientras que Ismael Quiles, y también de Santo Tomás, ahí también lo refiere. Ismael Quiles, su doctrina es la base principal del texto, la persona humana. Enfatiza que todos los problemas humanos giran en torno al concepto de la persona humana. Creo que es algo muy lógico, ¿no? Los problemas humanos, pues bueno, pues son de las personas humanas, ¿no? Es algo así, vaya, obvio de Ismael Quiles, esa es su aportación. Mientras que Santo Tomás nos define a la persona como como aquello que es perfectísimo en toda su naturaleza. Eh, y destaca la importancia de comprender la esencia de la persona humana. Santo Tomás, con sus pensamientos cristianos, vaya, muy inducido, muy apegado a esta tendencia, ¿no? En esa Edad Media, en antecesores de la Edad Media, más bien dicho. Otro de los autores que también nos señala aquí el autor es William James, y distingue entre la personalidad y las personalidades, clasificándolas en persona material, el cuerpo, y el yo material, o sea, el organismo biológico. Y también distingue la persona social, el yo social, formado por las relaciones con las demás, y el persona espiritual. O sea, persona material, persona social, persona espiritual, el yo espiritual, que incluye las actividades psicológicas, intelectuales y volitivas. En sí, eh, etimológicamente la persona proviene del personare, que significa resonar o sonar a través de, y su origen se relaciona con las máscaras utilizadas en el teatro romano, que aplicaban la voz y caracterizaban a los personajes. Personificar, como equivale a una representación, ¿no? Representar. En ese sentido es de donde viene la etimología de persona. El aspecto fundamental de la persona son tres: el psicológico, metafísico y moral. El psicológico se conoce a través de la descripción y explicaciones de las realidades internas de la persona. El aspecto metafísico implica la descripción y explicación últimas de esas realidades.
mientras que el aspecto moral se comprende mediante la explicación de los problemas morales que enfrentan la persona humana. A diferencia entre personalidad y personalidades, la personalidad es la característica específica del hombre que dignifica su ser, mientras que las personalidades son las diferentes formas en que se manifiesta la persona, material, social y espiritual, como ya lo mencionamos. En resumen de este capítulo 9.2, nos menciona ahí el texto que presenta una visión integral de la persona humana, abordando sus dimensiones psicológica, metafísica y moral, así como la distinción entre personalidad y personalidades como base en las aportaciones de diversos autores. Ok, es lo que nos señala aquí el autor sobre la persona humana. Y posteriormente el 9.3, la población. El texto analiza este concepto de población, así como las diversas ideas que buscan explicar la nacionalidad, destacando las diferencias, entre población, pueblo y nación. Ahí también hablaremos de varios autores, ya mencionados uno de ellos, David, explica explica que la población se encuentra repartida entre los diversos estados y que no existe un estado que abarque toda la población mundial. ¿Ok? Aquí nos hace las divisiones este autor, David, y señala que no hay una población que abarque mundial, ¿no? Su concepto. Mientras que Gropali define a la sociedad como el término más amplio dentro del cual se encuentran los conceptos de pueblo y nación. Sociedad es la unión de los hombres basada en los distintos lazos de la solidaridad. Eh, Mancini eh, nos señala o define la nación como una sociedad natural de hombres con un territorio, costumbres, lengua, vida y conciencia comunes. ¿Okay? Aquí ya Mancini nos da como algo más evocado sobre el término de nación, ¿no? Eh, que ya incluye costumbres, lengua, vida, conciencia en común, ¿no? Yo también añadiría ahí pues los textos, ¿no? Los libros son muy importantes de cada una de las naciones, que los han definido, ¿no? Como tal. El maestro Francisco Porrúa Pérez nos define la nacionalidad como un conjunto de características que hacen afines a un grupo de individuos, distinguiéndolos de otros grupos. Esa es la aportación que nos hace el maestro Porrúa Pérez sobre la nacionalidad. Ya también hace un énfasis de que se distinguen de algunos otros grupos, ¿no? Por sus, podrían ser costumbres o el idioma, como ya lo había mencionado también Mancini. Eh, Aquí hay ciertos conceptos claves que estaremos mencionando, como es la población, pueblo, nación, nacionalidad, los definiremos. La población se utiliza para designar un conjunto de hombres en un sentido aritmético con el número de habitantes de un estado, ¿no? O sea, ya ahí hablamos ya de un número que habla sobre, somos 1,000 habitantes, somos 4 millones, okay, ya 5 o 6 millones de habitantes aquí en el área metropolitana. Eh, Otro de los conceptos es el pueblo. Hablamos de población, ahora es pueblo. Es una parte de la población con derechos civiles y políticos plenos, con un ingrediente jurídico distintivo. El pueblo romano estaba integrado por los ciudadanos romanos. ¿Okay? Es un ejemplo ahí que nos da también el autor. Otro de los conceptos clave es la nación como tal. Es una sociedad natural de los hombres con unidad de territorio, costumbres, lengua, vida y conciencia humana. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, nada más enfocamos nuevamente o sea, el territorio,
las costumbres, lengua, vida y conciencia en común o comunes. Eso nos lo da la nación. Y la nacionalidad es un conjunto de características que hacen afines a un grupo de individuos distinguiéndolos de otros. Esos, tómenlos como clave estos conceptos. Eh, las diferencias también entre estos se podrían dar que la población es un conjunto cuantitativo, mientras que el pueblo y nación implican aspectos jurídicos y culturales, ¿no? Eh, el pueblo se refiere a la población con derechos políticos, mientras que la nación se basa en lazos culturales y de identidad. Y la nacionalidad es un atributo que conduce a la integración de la nación. Nosotros tenemos la nacionalidad mexicana, ¿no? Podemos estar presumiendo, o podemos llegar a tener también diversas nacionalidades. Digo, el que nace en su territorio es legalmente, digo, adquiere legalmente esa nacionalidad, ¿no? Y ya después jurídicamente puede tener algunas otras, eh, ya con procesos ante otros países. En resumen, el texto aclara en este capítulo de la población que los conceptos población, pueblo, nación, nacionalidad, destacando sus diferencias y características distintivas y presentando las definiciones de varios autores relevantes, como ya lo pudimos ver en ese momento. Bueno, y por último, en esta unidad 9 hablaremos del territorio, ¿no? También un elemento anterior al Estado y sumamente indispensable, ¿no? Podríamos decir, porque si no hay territorio, pues cómo podrían estar habitando esa población, ese elemento humano, ¿no? El territorio, el texto analiza desde este concepto del territorio como el elemento esencial del Estado, ¿no? Destacando sus funciones, su importancia para la existencia y su funcionamiento estatal. Eh, Aquí, bueno, también nos dan algunos autores sus definiciones o sus puntos de vista. Porrúa Pérez afirma que el territorio es el elemento necesario para la vida del Estado. Concluye que el Estado tiene un derecho sobre su territorio. Jelinek, o Jelinek, o K, expresa que el Estado es una corporación territorial. Ahí nos señala este autor. Y bueno, en sí el concepto de territorio es el espacio físico donde se asienta la población del Estado. Incluye las superficies terrestres, el subsuelo, la atmósfera, el mar territorial y la plataforma continental. Todo esto es lo que incluye el territorio de un estado, ¿no? No tan solo nomás es lo de arribita, sino el subsuelo, lo de abajo, la atmósfera hacia arriba, habiendo el mar entre el medio, vaya, pues también ese es el territorio del mar, y las plataformas continentales. Las funciones del territorio. Ahí nos menciona que hay una función negativa y hay una función positiva. La negativa nos señala que delimita los límites de la actividad estatal mediante las fronteras. Impide la actividad del de estados extranjeros dentro del territorio nacional. Esa es no sé, la señala como una función negativa, mientras que la función positiva sirve como asiento físico de la población, es la fuente de recursos naturales, es el espacio donde rigen el orden jurídico del Estado. ¿Ok? Estas son las dos funciones del territorio. La importancia del territorio nos la señala aquí el autor, que es imprescindible para la existencia y la conservación del Estado. Permite al Estado controlar a su población, garantiza la independencia del Estado frente a otros estados. El Estado sin territorio, pues desaparece, no hay Estado, ¿no? En sí. Eh, las características también de este territorio, lo señala aquí el autor, es
Su extensión no es decisiva para la existencia del Estado. Es fundamental para la capacidad del Estado de cumplir sus fines y es un elemento que le da independencia también al Estado. En el resumen, subraya aquí el autor sobre la importancia del territorio como un elemento fundamental para la existencia del Estado, detallando sus funciones y también pues su papel crucial sobre la vida estatal. Eh, Así como lo decía, hay un autor sin territorio, pues no hay Estado, ¿no? Podríamos estar concluyendo con eso. Y es los elementos anteriores al Estado. Población y territorio. ¿Ok? Aquí damos por terminado este capítulo y iniciamos con los elementos constitutivos del Estado. Ahora sí que ya unidos, la población en un territorio, se constituye el Estado previamente buscando un fin, ¿no? Un fin del Estado. Para qué se constituyen todas estas personas? Es decir, y bueno, el texto ahí describe el Estado como una comunidad jurídica y política que se distingue por sus elementos constitutivos y características esenciales. Los elementos constitutivos del Estado, eh, con sus fines, ahí nos señala la autora Aurora Arnaiz Amigo, destaca que los hombres del Estado tienen propósitos y fines agrupándose para la convivencia social a través de instituciones políticas. Se mencionan los fines objetivos intrínsecos al Estado: existir, coexistir, subsistir, eh, y los fines subjetivos también, el propósito de los hombres. Esa sería la definición ahí que nos da esta célebre autora. También ahí les digo ahí que la puedan ustedes eh, buscar en digo, en el internet, busquen ahí su bibliografía. Aurora Arnis Amigo eh, contribuyó mucho aquí a México eh, en este sentido de la teoría del Estado. Creó sus propios textos también. Otro de los elementos que constituyen el Estado sería la autoridad o el poder público, ¿no? Y es necesario para el funcionamiento de los grupos sociales, el orden y las reglas de convivencia. En toda sociedad se generan centros de poder en diversas áreas, ya sea religión, economía, cultura, política. Esos son como los centros de poder que se pueden estar manejando también. Eh, Mientras que el gobierno y la administración también es otro de los elementos que constituyen al Estado ya como tal. Y nos menciona que ahí el gobierno es la acción de la autoridad para establecer una conducta a los gobernados, dando órdenes para el bien público. Y también la administración, otro de los términos esenciales, se establece a través de preceptos jurídicos que regulan las relaciones entre particulares, órgano de poder público y gobernantes o gobernados. La administración, así que es como, pues sí, se relacionan entre los particulares y los órganos del poder. El gobierno, el gobierno en sí opera los fines y ejerce su autoridad a través de una estructura u organización legal. ¿Ok? Son la Constitución, ahí en nuestro caso, pues rige todas estas dependencias, estas de gobierno, que le dan esta estructura para que tenga una organización y jurídica, vaya. Ahora sí que las normas se cumplan y tenga ahora sí una regla de convivencia, nos lo señalan también ahí. Las características esenciales para que exista este estado también son conocidos como específicos y comprenden el estudio de la personalidad moral, la soberanía y la sumisión al derecho. Son cuestiones que el Estado lo tiene.
tiene una personalidad moral, tiene soberanía y tiene una sumisión al derecho. Aunque el Estado lo crea, él se somete al derecho, ¿ok? En resumen, el Estado se configura como una organización humana compleja que busca cumplir fines a través del ejercicio del poder, el gobierno y la administración. Todo ello enmarcado con un conjunto de características esenciales que definen su naturaleza. Ese podríamos estar señalando que es el fin del Estado. No el fin de que ya se acabó, no. ¿Cuál es el objetivo así del Estado? ¿No? Bueno, ese es en general, vaya, pues estaríamos hablando. El fin en sí nos señala ahí eh, Arnis, amigo, la doctora Aurora, destaca que los hombres del Estado tienen propósitos y fines, agrupándose para la convivencia social, mientras que Immanuel Kant distingue entre otros fines o objetivos. Hay intrínsecos al Estado, el existir, coexistir, y también sus fines subjetivos, ¿no? El propósito de los hombres. También ahí señala Porra Pérez que el fin del Estado es el bien público temporal. Distingue al triple aspecto del bien común, es orden y paz, coordinación de particulares y ayuda a los necesitados. Concluye que el Estado tiene un derecho sobre un territorio. Esa es la aportación que nos hace Porra Pérez, mientras que Tomás de Aquino establece que el Estado tiene un fin, lograr que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien. ¿Ok? Es un gran aporte que también hace Tomás de Aquino en el fin del Estado, ¿no? En buscar ese fin del Estado. Los conceptos claves que estaremos aquí mencionando podría ser, pues bueno, como tal, el fin del Estado, propósito para el cual fue creado el Estado, es el propósito, no es que ya se haya acabado, sino es el propósito, es el fin, eh, el objetivo, podríamos decir, del Estado, ¿no? Se identifica como el bien común o el interés en general. ¿Qué es el bien? Bueno, sí, el bien común puede ser particular, el beneficia a alguno, o público, ¿no? O sea, el bien público que también es para todos, o sea, este bien público nos lo señala aquí el autor, que tiene fin de beneficencia a todos los miembros de la sociedad. Incluye la conservación del Estado y el mejoramiento de la vida de la población. Tiene relación con los principios universales, perdón, pero sus aplicaciones dependen de las circunstancias. Ese es el bien público y por eso también le llaman temporal, ¿no? Porque puede cambiar, o sea, en cada tiempo puede ir cambiando los beneficios hacia las personas, ¿no? O sea, el elemento humano, ¿no? Que lo habíamos mencionado anteriormente. Las implicaciones que tiene este fin, nos señala aquí también Juárez Conapa, el fin del Estado determina sus funciones, estructura y atribuciones. El bien público se relaciona con la defensa del Estado, el mejoramiento de la vida de la población y la creación de condiciones para el desarrollo humano. El fin del Estado está formulado en las normas escritas, perdón, con la Constitución. Lo mencionaba anteriormente, es como la Constitución de donde emanan todas estas dependencias para buscar esta normativa entre las población. El Estado tiene como objetivo promover el bien de la comunidad y la buena convivencia entre sus pobladores. En sí, el resumen de este fin del Estado nos señala el texto que presenta el fin del Estado como la búsqueda del bien público, un concepto que abarca la conservación del Estado y el bienestar de sus ciudadanos.
Se destaca las diferentes perspectivas de los autores y la importancia de este fin para la organización y funcionamiento del Estado. Es esencial, ¿no? Para que pueda eh, prevalecer un orden, ¿no? En este Estado. Posteriormente hablaremos sobre la autoridad o poder público en el 10.2 y bueno, nos señalan aquí dos, son dos principales funciones del poder público en la principal, desde la perspectiva, perdón, de Francisco Porroa Pérez, es el gobierno y la administración, perdón, este es el gobierno y la administración, ahí me levanté, me avancé un poquito, bueno, autoridad y poder público, aquí está. Bueno, nos señalan aquí también, eh, el autor identifica en estos dos conceptos, la autoridad y el poder público. En sí se entiende por autoridad o poder a la facultad de mandar o ser obedecido y por parte, o sea, es la autoridad, la facultad de mandar y de ser obedecido. Y el poder público es la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. ¿Ok? Ese es el poder público, mientras que la autoridad es mandar y ser obedecida. La autoridad y el poder público resultan ser necesarios para el funcionamiento de grupos sociales. Se requiere un orden y de establecimiento de reglas para permitir la convivencia humana, la que se traduce en el ejercicio, perdón, del poder. En toda sociedad se conforman grupos. De una u otra manera crean también centros de poder que irradia su acción en diversas direcciones, tales como la religión, la cultura, incluso la moda, también nos señala aquí el autor. El poder nace con la necesidad de asegurar la convivencia humana. Por lo tanto, si no hay un orden y autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad capaz de alcanzar la categoría de Estado. Eh, Perdón. En este sentido material, el poder público se le identifica, perdón, con el conjunto de órganos e instituciones del Estado. Por lo tanto, es la capacidad jurídica que poseen los tres poderes del Estado por ejercer en forma eficaz mediante la coactividad las acciones y los cometidos que son conferidos por la Constitución y o leyes que fundamentan el Estado. De estos tres poderes hablamos del poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, que es en los que recae ahora sí todas las demás dependencias. Un Estado con autoridad es el que cumple con los deberes y los fines de sus instituciones públicas. Así lo señala la doctora Aurora Arnis Amigo. No podría existir ni alcanzar sus fines sin la existencia de un poder o de una autoridad. La función del Estado implica que pueda imponer sus decisiones y por eso se postula la necesidad de una autoridad. Perdón, se requiere una autoridad que coordine la actividad económica al respecto a los derechos de los gobernantes y también vigile el cumplimiento de las obligaciones. Es indispensable, ¿no? También el tener estos dos aspectos, la autoridad y el poder público que definen a un Estado. Ahora sí, en el 10.3 hablamos sobre el gobierno y la administración. Ahí son dos principales funciones del poder público. Así nos lo señala Francisco Porra Pérez. La autoridad y el poder público en sí, el texto nos define como la autoridad o poder como la facultad de mandar o ser obedecido y el poder público como la capacidad del Estado para obligar a realizar un acto sus habitantes. Ambos son necesarios para el funcionamiento de los grupos sociales, el orden y la convivencia. Es sumamente parecido a la autoridad del poder público, eh, el gobierno y la administración. Eh, mm, Perdón.
Permítame nada más. Ok. Bueno, aquí nada más vamos a leer unos conceptos unas ideas principales, unos conceptos muy fundamentales, como son, bueno, ya señalados anteriormente, pero lo volveremos a señalar: la autoridad o poder, facultad de mandar y ser obedecido. El poder público, capacidad del Estado para obligar a realizar un acto. La necesidad. ¿Qué es la necesidad? La autoridad y el poder público son necesarios para el funcionamiento de los grupos sociales y el orden de la convivencia. Los centros de poder. En toda sociedad se conforman grupos que generan estos centros de poder, como lo mencionábamos hace unos momentos: religiosos, culturales, políticos. Organización, el origen del poder. En sí, el poder nace de la necesidad de asegurarse la convivencia humana. Eh, la identificación de este poder público es en sentido material, se identifica con los órganos e instituciones del Estado. Siempre vamos a estar viendo como pues a esos tres órganos, ¿no? Judicial, al poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Estaremos identificando siempre a esos con el poder público, ¿no? Y bueno, la capacidad jurídica, otro de los términos que también nos señala aquí el autor, eh, es la capacidad de los tres poderes mencionados anteriormente del Estado para ejercer eficazmente las acciones y cometidos conferidos por la Constitución. También todos los individuos tenemos la capacidad jurídica también de poder establecer alguna denuncia, alguna demanda, o el derecho de audiencia como tal para ser escuchados, ¿no? El Estado como autoridad es un Estado que cumple con los deberes y fines de las instituciones públicas, conferidos, pues bueno, en la Constitución eh, de cada Estado. Y las funciones en sí de esta autoridad es coordinar las actividades económicas respecto a los derechos de los gobernados y vigilar el cumplimiento de las obligaciones. Eh, en, Eso es lo que estaremos viendo ahí por gobierno y administración. Eh, Mientras que los caracteres esenciales del Estado nos señala aquí el autor. Este capítulo está un poquito más largo. Y bueno, el texto aquí analiza los caracteres esenciales del Estado, que incluye la personalidad jurídica, la soberanía y la sumisión del derecho. Ya lo mencionamos anteriormente y ahora lo veremos desde la perspectiva de unos autores. Los conceptos que nos señala ahí Hans Kelsen eh, nos señala que considera al Estado como una entidad jurídica, la personificación del del orden jurídico nacional. Su teoría kelseniana identifica el concepto de Estado y de derecho, lo que limita la idea de una personalidad jurídica del Estado. Esa es la aportación que nos da Kelsen, mientras que Lastra nos señala que asocia la soberanía con la idea de poder indiscutible del Estado. La soberanía y el poder indiscutible del Estado, ahí lo asocia este autor, Lastra, mientras que Hermann Heller define la soberanía como la capacidad de decidir definitivamente los conflictos sociales, incluso contra el derecho positivo. Eh, lo deja le da mucho poder, ahora sí que Hermann Heller, a esta definición de la soberanía, ¿no? Eh, Conceptos clave que estuvimos viendo aquí son personalidad jurídica,
la capacidad del Estado que tiene el sujeto de hacer derechos y obligaciones como tal, y existen también teorías que afirman, eh, como la teoría de doble personalidad, teoría de la personalidad única, y niegan también la personalidad jurídica del Estado, como Kelsen. Kelsen niega la personalidad jurídica del Estado en sí. Eh, Otro de los conceptos básicos es la soberanía, el poder supremo del Estado que le permite dar órdenes definitivas y afirmar su independencia. La soberanía es la cualidad del poder del Estado, ¿no? También hace poco de moda, ¿no? Porque estuvimos así como, bueno, todavía está ahí como que la soberanía mexicana en tela de juicio se podría estar mencionando ya bueno, circunstancias ahí que se han venido dando últimamente en las políticas internacionales. Eh, Otro de los conceptos también que estuvimos mencionando aquí es la sumisión al derecho. ¿Qué es esta sumisión al derecho? O sea, que el Estado está sometido al orden jurídico que limita su poder y garantiza su legitimidad. El poder estatal está regido por el poder del derecho. ¿Ok? O sea, el Estado no puede estar arriba del derecho en sí, jurídicamente. Ya lo vimos en un capítulo anterior, Estado y Derecho. Eh, Ideas principales que estuvimos aquí considerando, pues bueno, la personalidad jurídica del Estado es un tema debatido con teorías que afirman y niegan. Como ya se los he dicho muchas veces, hay unos autores que van en sentidos afirmativos, crean todos unas corrientes y hay verá otros que están totalmente en contra de esa misma corriente o de ese mismo pensamiento, ¿no? Y bueno, la soberanía es un atributo esencial para el Estado, que le confiere poder supremo e independencia. El Estado está sujeto al derecho, lo que limita su poder y garantiza su legitimidad. En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los límites de los poderes públicos. ¿Ok? Nuestra Carta Magna es como nos rige el Estado y pues bueno, señala estos límites que tienen estos poderes también públicos. En resumen de este último capítulo o temita, el texto presenta ahí los caracteres esenciales del Estado, destacando la importancia de la personalidad jurídica, la soberanía y la sumisión del derecho para su existencia y funcionamiento. Eh, bueno, son algunas definiciones que podemos estar ahí viendo también en su actividad. Estuvimos ya pues, viendo cada uno de estos temitas. Espero les hayan sido interesantes. Eh, Vivimos en un Estado, somos parte del Estado. Creo que esto nos alienta mucho a conocer esta forma esta materia, ¿no? En sí. Bueno, no me queda más que pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes que vieron este video hasta este momento. Y pues bueno, desearles que tengan una excelente semana, un excelente día y quedo a su entera disposición. Cualquier duda, cualquier comentario, me mandan un mensajito, perdón, y estaré en la inmediatez de lo posible contestándoles. Como siempre, deseándoles el mejor de los éxitos para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y espero la próxima sesión, pues bueno, no sé si pueda grabarla o no, poder llevarla a cabo con ustedes, o igual, si no, la estaré dejando grabada, no se preocupen por ello, yo les estaré dando como quiera las indicaciones semana a semana. Muchas gracias a todos por los que estuvieron viendo este video, esta sesión, y pues bueno, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hasta luego.